Sí, sí, ahí estoy grabando. Y espero que disfruten esta charla que se va a dedicar un poco a plantear un problema general sobre el que quizás volveremos más adelante. Lo que he preparado ha sido un texto que les voy a leer y bueno, y al final ustedes tienen preguntas con las que podemos hacer de alguna manera para tramitarlas, y voy a proyectar algunas imágenes simplemente para acompañar la charla, algunas fotografías, quizás algunos textos, quizás algunas imágenes que pueden servir para una especie de complemento visual a lo que voy a estar diciendo. Bien, yo me acomodo un poco aquí a ver si logramos. Bien. Uno de los objetivos de la presente charla es servir de introducción a algunos de los problemas que seguramente nos ocuparán a lo largo de este curso. Todos estos problemas confluyen, como es obvio, en el ámbito de las relaciones entre la filosofía y la literatura. Por mi parte, voy a explorar los vasos comunicantes entre literatura y filosofía de un modo concreto y no de un modo general. En otras palabras, las relaciones entre filosofía y literatura a las que me voy a referir no son relaciones entre campos abstractos, entre ámbitos espirituales o entidades ajenas a las presiones de la historia o de la biografía, sino entre actividades concretas, tal y como las conciben los individuos particulares. En efecto, si uno considera el asunto con atención, encontrará que toda relación entre filosofía y literatura no es otra cosa que una relación particular que involucra por lo menos a un filósofo o a un escritor determinados. Por eso voy a referirme a un escritor concreto, Paul Valéry, y su relación con esa especie particular de sujetos que son los filósofos. Esto implica, en cierto modo, una forma particular de desenvolver esta relación entre filosofía y literatura, que es la que caracteriza al propio Valéry. Permítanme poner un ejemplo para entrar en materia, aunque sea de un modo negativo, un poco mostrando qué es lo que no vamos a hacer. El crítico literario francés Albert Thibaudet era amigo de Valéry y del filósofo Henri Bergson, quizás el filósofo francés más importante de la primera mitad del siglo XX. Los admiraba a ambos y percibía entre ellos una correspondencia espiritual muy íntima. En un libro de 1923 dedicado precisamente a la obra de Valéry, Thibaudet afirmaba, entre otras cosas, que, y voy a citarlo a él literalmente, comillas, la mística que contiene tan fluidamente la metafísica de un Schopenhauer y de un Bergson encuentra su lugar como atmósfera y como símbolo en torno al mundo de Valéry. Hasta aquí la cita de Thibaudet. Esta formulación sintetiza la manera más común de exponer las relaciones entre una obra filosófica y una obra literaria. En las palabras de Thibaudet, el filósofo y el poeta pueden, abro comillas, expresar en dos lenguajes diferentes una intuición análoga, y cierro comillas. Cuando ello ocurre, la solución al problema de los vínculos entre filosofía y literatura consiste en hallar y exponer esa intuición análoga de la que habla Thibaudet, intuición en la que confluyen los dos autores, y sugerir, como lo hace Thibaudet, que a pesar de que Valéry no es filósofo ni Bergson es poeta, metafísicamente todo está en todo, como dice Thibaudet. A menudo se cree que la forma normal de relacionar la filosofía y la literatura consiste en desenvolver una intuición filosófica a partir de una obra poética, o en otros casos en suponer que una obra poética responde a problemas filosóficos profundos, pero por otros medios. Sin embargo, Valéry sospechaba que esta forma tradicional de relacionar la filosofía y la literatura se basa en un prejuicio que consiste precisamente en separar mecánicamente las dos actividades. Las convenciones del lenguaje, que a menudo logran cristalizarse en verdaderos sistemas de prejuicios, han conducido a pensar que la creación poética es una actividad puramente emocional, cuya fuente es el acto ingenuo de sentir, y cuyas obras son gráciles productos de la fantasía, mientras que el pensamiento abstracto es una actividad que exige concentración, esfuerzo intelectual y precisión. Si ello es así, entonces los intentos de los filósofos por desenvolver en sus categorías las intuiciones de los poetas se encuentran plenamente justificados. Ante la incapacidad del escritor de exponer claramente sus ideas y ante el hecho de que éste no tiene otra alternativa que expresarlas por medio de intuiciones sensibles y de juegos de palabras, la filosofía vendría a ser el saber llamado a traducir, por medio del esfuerzo intelectual disciplinado y consciente, estas intuiciones gaseosas en sistemas complejos de conceptos.
En uno de sus ensayos clásicos, que se llama Poesía y Pensamiento Abstracto, Valéry dice que no existe un antagonismo real entre la actividad analítica del pensamiento y la creación poética. Es fácil observar la falsedad de este contraste, sostiene Valéry, cuando se hace un examen atento de la propia experiencia como poeta. La creación de una obra literaria exige un trabajo cuidadoso y concentrado, un análisis de las resistencias que impone el lenguaje y de sus posibilidades expresivas, un estudio de sus tonos, sus sonidos e incluso de la impresión visual que las palabras producen en el papel. La creación poética es un proceso en el que el pensamiento analítico tiene un papel fundamental, pues la labor del poeta no consiste en sentir de un modo especial, sino en hacer poemas, que según la propia definición de Valéry, son máquinas productoras de emociones. En otras palabras, todos podemos sentir, emocionarnos, conmovernos, e incluso experimentar estados que podemos llamar poéticos, y nos ha pasado a lo largo de nuestra vida. Por eso, el poeta no se destaca por su capacidad para sentir mejor o más intensamente que los demás seres humanos. Lo que el poeta debe hacer, en cambio, es construir con el lenguaje un artefacto que pueda afectar al lector. Y esta construcción requiere la intervención del cálculo y del análisis de las resistencias y las posibilidades que ofrece el lenguaje. Uno de los aspectos más interesantes de la prosa de Valéry es su capacidad para emplear analogías sorprendentes, y por eso voy a referirme a una de mis favoritas, pues en ella se expresa con claridad la idea que él tiene de la naturaleza de la poesía, al menos desde el punto de vista que me ocupa en este momento. Proyecto el texto para que lo podamos seguir todos al tiempo. En uno de sus aforismos del Mélange, Valéry escribe: diamante. Su belleza resulta, me dicen, de la pequeñez del ángulo de reflexión total. El tallador del diamante modela las caras de manera que el rayo que penetra en la gema por una de ellas no puede salir más que por la misma. De ahí el fuego y el brillo. Bella imagen de lo que yo pienso sobre la poesía. Retorno del rayo espiritual por las palabras de entrada. La belleza del diamante o del poema no se encuentra en la calidad del material que le sirve de base, piedra de diamante, sentimientos o emociones poéticas, sino en la habilidad del poeta para tallar los contornos de ese material, de modo que los rayos espirituales que el lector introduce en él resplandezcan en el interior de la piedra y le sean reflejados con un mayor brillo. Como puede verse, un mal tallador puede estropear la mejor piedra y convertirla en un cristal inservible, del mismo modo que un mal poeta puede echar a perder el mejor estado poético y convertirlo en un juego de palabras sin gran valor. Al margen, cabe agregar que esta imagen del diamante también introduce un elemento crucial que tiene que ver con el papel del lector, que deja de ser alguien que en cierto momento es tocado milagrosamente por el poema y en cambio debe arrojar sobre el poema diamante la luz espiritual necesaria para que sus rayos resplandezcan realmente sobre él. El lector asume así un papel activo, pues él es, según otro de los símiles de Valéry, como un músico que ha de interpretar una partitura, y esa partitura es el poema mismo. Ahora bien, la actitud de Valéry con respecto a la filosofía va más allá de la negación del contraste entre poesía y pensamiento abstracto, y conduce a consideraciones muy interesantes acerca de la filosofía como forma particular de saber. El filósofo es, en suma, una suerte de especialista de lo universal. Escribe Valéry en una nota de 1929 que se titula Leonardo y los filósofos. El Leonardo al que se refiere aquí Valéry es, como ustedes podrán suponer, Leonardo da Vinci, pero después hablaremos de él. Por ahora quisiera concentrarme en el argumento de Valéry. Esto universal, ¿no? La definición de Valéry, según la cual el filósofo es una suerte de especialista del universal. Esto universal que exploran los filósofos solo puede presentarse en forma verbal. En otras palabras, lo universal es para el filósofo un asunto del lenguaje. Desde este punto de vista, el filósofo sería un tipo de artista, muy semejante al poeta, para que en el lenguaje cobra la mayor importancia. Sin embargo, el filósofo se niega a ser incluido en el círculo de los artistas, y es ahí precisamente donde comienza su drama, o su comedia, dice Valéry. Todo depende de cómo se vive la cuestión. En este momento es probable que ustedes no entiendan el argumento de Valéry, y quizás lo encuentren más provocador que otra cosa. Y por eso voy a detenerme en él. Toda filosofía, dice Valéry, es la expresión lingüística de algo que el filósofo ha pensado y organizado convenientemente en su espíritu.
Así los filósofos han intentado relacionar su lenguaje y su vida profunda. Han intentado adaptar, readaptar y completar su propio lenguaje para que se ajuste a las necesidades de su experiencia intelectual solitaria y para poder conocer y reconocer en él su propio pensamiento. Los filósofos intentan, en suma, hacer hablar sus pensamientos, y en la medida en que toda filosofía es el producto de un proyecto personal, se asemeja al arte. Sin embargo, mientras que el artista busca abusar de la resonancia de las palabras, jugar con sus sonidos y sus sentidos, el filósofo tiene fe en la existencia de un valor absoluto y aislable del sentido de las palabras, pues en este valor reside la posibilidad de vincular el lenguaje con sus inquietudes más profundas. Pero es un hecho que el lenguaje está lejos de ser un material apto para semejante empresa. Las palabras realidad, libertad y en general todos los términos en los que se empeña a fondo la filosofía tienen un origen estadístico, metafórico y social, y son parte de un material resistente a nuestros deseos, pues introducen sentidos que se escapan a nuestras intenciones. Están cargadas de historia, miles de expresiones, de usos figurados, de libros locales y hasta de formas de pronunciar diferentes se han acumulado a su alrededor, y por eso distan mucho de ser un material idóneo para la reflexión profunda. Por otra parte, las filosofías se caracterizan por el orden de sus preguntas. Los sistemas filosóficos no resisten las preguntas completamente independientes o sustancialmente aisladas. Entre estas debe haber siempre un vínculo latente, y la conciencia de este vínculo impone siempre un orden. El ideal de toda filosofía es la posibilidad de un pensamiento puro y centrado, de una distribución uniforme de todos los conceptos en torno a una cierta actitud o atención característica y singular de quien piensa. Termino la cita de Bailey. Y esto implica, en otras palabras, la necesidad de la apropiación de lo que es extraño, singular y diverso. Esto es, de lo que al filósofo se le aparece como lo otro. El filósofo quiere comprender, y esa comprensión pasa por la formulación de principios y categorías que para él deben ser universales e independientes de cualquier experiencia particular. El filósofo aspira, en pocas palabras, a acceder a lo verdadero. Pero no hay nada más ajeno a las ideas verdaderas e inmóviles a las que aspira el filósofo que el mundo del arte, en el que rige lo contingente, lo azaroso y lo inestable. Y por eso el arte es quizás lo más radicalmente otro frente a la filosofía. La estética filosófica, una de las ramas de la filosofía, se funda en una forma de pensar que se cree ajena a las artes concretas y particulares. Se siente diferente, en suma, al pensamiento del poeta o del músico. Para la estética filosófica, las obras son meros accidentes y casos particulares. Son, comillas, efecto de una sensibilidad activa e industriosa que tiende ciegamente a un principio cuya visión o noción inmediata y pura debe poseer la filosofía. En otras palabras, el filósofo no considera que la actividad concreta del artista concreto sea necesaria, en el sentido en el que no considera, por ejemplo, la importancia de los modos naturales y de los medios de ejecución, que para el filósofo son completamente diferentes a la idea, el fin último de la estética filosófica. Al filósofo, y cito a Valéry, le repugna pensar en un intercambio íntimo, perpetuo e igualitario entre lo que se quiere y lo que se puede, entre lo que se juzga accidente y lo que se juzga sustancia, entre la forma y el fondo, entre la conciencia y el automatismo, entre la circunstancia y el propósito, entre la materia y el espíritu. Cierro comillas. Es decir, en aquello que constituye la actividad concreta del artista. Sin embargo, la tragedia o la comedia de esta actitud se encuentra en el hecho, terco y escueto, de que el arte del artista existe precisamente gracias a esa libertad, a ese intercambio permanente entre las intenciones subjetivas de la persona, del creador, y las condiciones objetivas del material o las circunstancias, a la colaboración en cada momento de la creación artística de lo arbitrario y lo necesario, de lo esperado y lo inesperado, del cálculo y la probabilidad. Toda obra de arte es, en síntesis, producto del intercambio permanente del azar y la necesidad, y por eso ella es única y sobre todo imposible de resumir. La obra de arte no puede en pocas palabras simplificarse y reducirse a un pensamiento simple y abstracto, precisamente porque tiene su origen y su efecto en el lector, en el observador, por supuesto, en un inextricable sistema de condiciones independientes. Pero a pesar de ello, el filósofo se lanza a una campaña para absorber al artista, por explicar lo que él siente y hace.
Y aquí yace una nueva razón de la tragicomedia del filósofo, pues él se parece más al artista de lo que está dispuesto a admitir. Toda filosofía es, como toda obra de arte, una construcción personal que surge en la voluntad organizadora de un sujeto particular, sometido a las mismas limitaciones que el material impone al artista, a las mismas dudas, los mismos intentos por dar forma verbal al pensamiento independiente, la misma interacción del azar y la necesidad que supone la creación de la obra de arte. Como ustedes pueden ver, Valéry tiene una visión dinámica de la producción artística e intelectual. De hecho, para él la realidad se manifiesta como transformación permanente, y esta visión del mundo lo acerca, de hecho, al pensamiento de algunos filósofos. En cierto sentido, la interpretación de Thibaudet, de la que hablaba yo al principio, tiene un momento de verdad. En efecto, quizás hay entre Valéry y Bergson intuiciones análogas. En un discurso de 1941, en homenaje a Henri Bergson, Valéry afirma que este filósofo nunca dejó de, voy a citar a Valéry, buscar en la observación de su propia conciencia algunas luces sobre problemas que no habían sido resueltos. En la medida en que el pensamiento propio se encuentra en perpetuo movimiento, su descripción y su exposición exigen un lenguaje que le sea conveniente. Esto es, un lenguaje que logre escapar a la tendencia que tienen los conceptos filosóficos a cristalizarse en categorías estáticas. Bergson y Valéry coinciden, de hecho, en esta concepción móvil y dinámica de la realidad y en la necesidad de buscar un lenguaje que sea fiel a los movimientos del pensamiento. Sin embargo, cabe agregar, entre Bergson y Valéry existe una diferencia fundamental que se cristaliza en una formulación de 1932. Me parece, escribe Valéry en sus cuadernos, que Bergson tiende a hacer fluido lo que yo trato de solidificar. Veamos el asunto con más detalle a la luz de los textos de los dos autores. En La evolución creadora, estudio de Bergson de 1907, Bergson sostiene que, voy a citarlo, no hay diferencia entre pasar de un estado a otro y permanecer en el mismo estado, pues el estado que se mantiene igual es mucho más variado de lo que uno cree. Es esta intención de darle de entender la realidad como algo permanentemente móvil, ¿no? E inestable. Por eso, continúa Bergson, la realidad es un todo que fluye continuamente y que se transforma como una sustancia viva. Valéry, en cambio, afirma en una nota de 1900, 7 años antes de la publicación del libro de Bergson, que, y voy a citarlo, el acto elemental del intelecto es el cambio, que comprende sustituciones y transformaciones. Ambos, Bergson y Valéry, piensan la realidad espiritual como algo dinámico y cambiante. Sin embargo, mientras que aquel, es decir, Bergson, habla de fluir continuo, es decir, Valéry, está hablando de sustituciones y transformaciones. Esta diferencia no es menor, ni es simplemente retórica, se tiene presente, como dice el propio Valéry, que el problema central de toda filosofía está en la forma. En una nota de los cuadernos de 1901, Valéry sostiene que la única cosa continua es la noción de presente. Cabe resaltar aquí el uso que Valéry hace de la palabra noción, pues introduce la idea de que cuando uno hace uso de una categoría filosófica, en realidad está utilizando una notación, una convención del lenguaje. Se está sirviendo de un instrumento para describir algún aspecto de la realidad y no de un objeto tomado directamente del mundo real. Toda metafísica, dice Valéry, es un error común que consiste en, y lo define así, confundir un sistema de notaciones y convenciones que uno introduce para simplificar el mundo y para describirlo con el mundo. Hasta ahí la cita de Valéry. Para evitar esta confusión, es decir, para inmunizarse contra los cantos de sirena de la metafísica, es preciso ver todo sistema metafísico, comillas, como un simple medio incapaz de cambiar la realidad, cerro comillas, y que más bien sirve, con cierta imprecisión, cabe agregar, para hacer una notación de esta realidad. La concepción que tiene Valéry del lenguaje permea prácticamente todas sus reflexiones y conduce además a conclusiones muy interesantes. Una de ellas es, por eso, lo que él llama la limpieza profunda de la situación verbal. Como un cirujano, dice Valéry en varios de sus escritos,
El sujeto que va a emprender el examen cuidadoso de un problema determinado se ve siempre obligado a desinfectar el campo lingüístico y esterilizarlo de todos los lugares comunes antes de iniciar su labor. La oposición tradicional entre poesía y pensamiento abstracto, de la que yo les hablaba un poco antes, por ejemplo, se ha cristalizado en el aula como una convención que nadie parece poner en duda. Voy a citar a Valery. Uno dice poesía y pensamiento abstracto como si uno dijera el bien y el mal, el vicio y la virtud, el calor y el frío. En esas circunstancias, bueno, hasta ahí va la cita de Valery, en esas circunstancias es muy difícil pensar, mejor dicho, profundizar en aquello que merece un análisis cuidadoso, pues el lenguaje es esencialmente provisional, en el sentido en el que son provisionales un cheque o un billete. En efecto, lo que nosotros llamamos el valor de un billete, por ejemplo, no es otra cosa que un olvido de su propia naturaleza, que es, en últimas, la de un pedazo de papel generalmente sucio y maltratado por el uso. El valor del papel moneda es fundamentalmente convencional y, de hecho, si nosotros nos pusiéramos a pensar en esto cada vez que recibimos dinero, quizás nunca podamos ponerlo con tranquilidad en nuestra billetera. Algo parecido ocurre con el lenguaje. Así como los billetes pasan de mano en mano, las palabras pasan por muchas bocas, muchos usos y muchos abusos sin que nos detengamos a pensar en su verdadera naturaleza. Por eso, si queremos entender las palabras de otro, debemos tomarlas como si fueran esos puentes ligeros que a veces se extienden sobre un precipicio. Uno debe pasar rápido por encima de ellos, pero no debe detenerse sobre él, ni divertirse, comillas, bailando sobre la delgada plancha para probar su resistencia, cierro comillas, porque entonces el frágil puente empezará a bascular y terminará rompiéndose y nosotros caeremos en las profundidades. Ahora bien, la analogía monetaria, esto es la comparación entre la estructura del lenguaje y la del dinero, tiene una larga historia que de hecho impregna nuestro lenguaje cotidiano. Se nos invita a atesorar ciertas palabras sabias, por ejemplo, como si ellas fueran oro, o decimos que determinada palabra ha sido acuñada en tal momento, etc. Esta comparación, por supuesto, también ha tenido cierto valor en la historia de la filosofía y se ha convertido en un lugar común desde mediados del siglo XIX. Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, de 1783, el joven Nietzsche, he puesto una fotografía del joven Nietzsche, ¿no? Un clásico Nietzsche con sus grandes bigotes, del muchacho que escribió esto, 1873, es decir, que tenía 20 y tantos años, ¿no? El joven Nietzsche afirmaba que las palabras no pueden expresar adecuadamente la realidad, pues son meras convenciones sin ningún vínculo real con las cosas en sí. Una palabra no es más que la traducción sonora de un impulso nervioso, sostiene Nietzsche. Las verdades que confiamos al lenguaje son en realidad ilusiones y metáforas que se han vuelto inútiles por el uso, como son como, cito a Nietzsche, monedas que han perdido el lustre y se nos presentan como simple metal y ya no como monedas. La semejanza con Valery es evidente. En un sentido similar, Nietzsche afirma que solo el olvido de la condición metafórica y convencional del lenguaje le permite al hombre vivir en paz frente al mundo que se presenta ante sus ojos y anhelar la consecución de la verdad. Pero, como siempre, entre Nietzsche y Valery hay una diferencia fundamental que se encuentra, como ocurre en Bergson, en el uso retórico que ambos hacen de la misma imagen. Valery dice que nosotros podemos entendernos unos con otros gracias a la velocidad de nuestro paso por las palabras, y así acentúa el carácter puramente móvil y transitivo del lenguaje, cualidad que comparte con el dinero. Así, sostiene que una palabra es perfectamente clara cuando uno la escucha o la emplea en el lenguaje corriente, y por eso no da lugar a dificultades cuando está enganchada en el tren de una conversación ordinaria. Sin embargo, esta misma palabra se convierte mágicamente embarazosa, introduce una resistencia extraña, desbarata todos los esfuerzos de definición tan pronto como uno la retira de la circulación para examinar la parte. Valery continúa, puse el texto para que todos lo sigamos. Es casi cómico preguntarse qué significa exactamente un término que se utiliza cada instante con plena satisfacción. Por ejemplo, cojo al vuelo la palabra tiempo.
Esa palabra era absolutamente limpia, precisa, honesta y fiel en su oficio mientras representaba su parte en una conversación y era pronunciada por alguien que quería decir algo. Pero aquí está, completamente sola, cogida por las alas, serena, nos hace creer que tiene más sentidos que funciones. No era más que un medio y era aquí convertida en fin, convertida en el objeto de un horroroso deseo filosófico. Pasa a ser enigma, abismo, tormento del pensamiento. Quiero llamar la atención sobre lo que Valéry denomina aquí horroroso deseo filosófico, pues a la luz del uso de la analogía monetaria, Nietzsche parece sucumbir ante la tentación de ese deseo. Para expresar el asunto en otros términos, Valéry busca evitar caer en la tentación de la filosofía por medio de la exploración de todas las posibilidades que brinda la misma analogía monetaria. Él habla, y por eso hice énfasis al leer el texto, él habla del lenguaje corriente, habla de la circulación de las palabras, dos términos usados con frecuencia para hablar de la actividad monetaria. Y con ello profundiza en la analogía entre el lenguaje y el dinero. Para él, a través de la estructura del dinero puede velarse la estructura del lenguaje y viceversa, precisamente porque supone que si las palabras solo son captables en movimiento, es preciso activar ese movimiento por medio de las imágenes. La conciencia de carácter dinámico de las palabras en Valéry se introduce incluso en la forma, en los juegos que él hace con las imágenes y las analogías, lo vimos en el caso de Diamante también. Nietzsche, en cambio, tiene una visión, digamos, estática del lenguaje, a pesar de la increíble fuerza emocional de sus argumentos. Él utiliza la imagen del dinero de un modo meramente retórico, para acentuar la inutilidad de las palabras en el intento por alcanzar la verdad. Y la verdad, concebida como la cosa en sí, que se oculta detrás del mundo de los fenómenos, no es otra cosa que una entidad metafísica. Así, desde la perspectiva de Valéry, Nietzsche sucumbiría a la metafísica, a pesar de que quiere renunciar a ella. Pero bien, a pesar de esas diferencias, la coincidencia con Nietzsche pone en evidencia que el drama o la comedia de la filosofía se ha agudizado a causa de las circunstancias históricas. El hecho de que para Nietzsche y también para Valéry las verdades de la filosofía sean meras ilusiones a las que hay que renunciar, muestra el poco valor que se le asigna a la filosofía del mundo moderno. La explicación de Valéry es muy interesante. La filosofía aspira a la verdad, pero la noción de la verdad ha perdido gran parte de su sentido por el ascenso de la ciencia y las formas modernas de la sensibilidad. En otras palabras, el avance de la ciencia moderna ha hecho que la noción de saber haya perdido su valor absoluto y que, por lo tanto, el papel del conocimiento haya variado. Los esfuerzos de nuestro intelecto ya no apuntan a captar la verdad por encima de todas las cosas. Quizás hubo un tiempo en el que ello fue así, pero tampoco podemos estar seguros. Como sea, de acuerdo con nuestra concepción moderna, y basta observar en nosotros mismos para darnos cuenta de ello, todo saber al que no le corresponde ningún poder efectivo no tiene más que una importancia arbitraria o convencional. Así, el saber hoy solo sirve para hacer la descripción de la receta de un poder verificable. Hoy en día, saber algo implica saber hacer algo, conocer su funcionamiento interno con el fin de actuar sobre él y así transformar una parte del mundo. Por eso, sugiere Valéry, si la filosofía quiere seguir diciéndonos algo hoy, debe aprender a ser capaz de entender, y ahora entramos al autor que mencionó hace un rato, que la obra de Leonardo da Vinci es filosófica en un sentido pleno. En efecto, para Leonardo el saber era una forma de poder, y por eso él es uno de los antepasados, cito a Valéry, auténticos e inmediatos de la ciencia moderna, y cierro así. Leonardo no separaba el acto de comprender del acto de crear, no distinguía entre teoría y práctica, ni entre especulación y la posibilidad de aumentar la fuerza exterior. Él no veía diferencia entre la verdad de lo verificable y esa variación de lo verificable que supone la construcción y la introducción de las máquinas. Desde un ámbito muy alejado de la filosofía, Leonardo nunca dejó de concebir una ciencia íntima de los intercambios que se establecen entre lo arbitrario y lo necesario.
Escogí esta imagen de los manuscritos de 1488 al 90 para mostrar una de las cualidades del espíritu de Leonardo que destaca Valery. Observen la imagen, encontrarán en ella un estudio sobre la posición del cuerpo para la pintura, ¿no? Un estudio sobre el movimiento del agua al ser vertido sobre un recipiente, en un recipiente, que está aquí. El diseño de una máquina hidráulica, la que está en la mitad de la parte superior. Un vehículo y el estudio de algunos mecanismos son los que están en la mitad. Una máquina voladora, la que está al extremo, y el estudio para una estatua ecuestre. Todos esos elementos se amontonan literalmente en una sola página, que además contiene notas escritas. Y todo esto da cuenta de la vasta curiosidad de Leonardo. Prácticamente no había saber de su tiempo que no le interesara. Óptica, matemática, física, astronomía, anatomía, biología, fisiología, hidráulica, psicología, estrategia bélica, acústica, fisionomía, arquitectura, pintura, retórica, perspectiva, hidrostática y hasta culinaria y diseño de modas estaban entre los intereses, y además de muchas otras ciencias, estaban entre los intereses de Leonardo, ¿no? Eran objeto de un interés profundo. Sin embargo, lo que a él le interesan a Leonardo son los fenómenos y las analogías que se pueden establecer entre ellos, con el fin de extraer de ellas conocimientos prácticos, y no le interesan las preguntas últimas de las que se ocupa la filosofía. Sin embargo, los inconvenientes se presentan cuando uno intenta ver a Leonardo como un filósofo en el sentido tradicional, y ambos inconvenientes se relacionan con las causas del drama o la comedia de la filosofía en el mundo moderno. Valery afirma, como he dicho hace un rato, que la filosofía impone un orden en las preguntas, pero Leonardo no subordina sus curiosidades e intenciones en el mismo sentido que un filósofo. Bueno, en esta página lo pueden ver ustedes que sus manuscritos muestran que su curiosidad variaba con el humor del día y las circunstancias. Cuando uno mira sus manuscritos, Leonardo parece como, y sí, esta es la imagen de Valery, una especie de gondolero al servicio de todas las musas, una tras otra. No hay, pues, una estructura explícita de sus pensamientos, de una forma de exposición fácil de resumir, que permita clasificar y comparar lo esencial de sus concepciones con otros sistemas, pasando de problema filosófico en problema filosófico, como sucede, por lo general, con la filosofía. La condición del filósofo, dice Valery en este fragmento, consiste en que sus ideas principales pueden aparecer en un diccionario de filosofía. En este sentido, cabe agregar al margen, Leonardo es un poco como Montaigne, quien tampoco es considerado filósofo en el sentido tradicional de la palabra. Los filósofos no pueden aceptar como uno de los suyos a un hombre que, como Montaigne, contesta no sé a todas las preguntas de un formulario filosófico. Por otra parte, no se puede olvidar que Leonardo era pintor. Aunque suene paradójico, sostiene Valery, esto es lo que lo une y lo separa de los filósofos. Leonardo, dice Valery literalmente, tiene la pintura por filosofía. En otras palabras, Leonardo, comillas, habla de la pintura como se habla de la filosofía, es decir, que lo relaciona todo con ella. La pintura es para él un fin último y el producto de un esfuerzo universal. Cito a Valery, pintar para Leonardo es una operación que requiere todos los conocimientos y casi todas las técnicas, geometría, dinámica, trigonometría, filosofía, fisiología, etc. Para representar una batalla, por ejemplo, Leonardo estudia los torbellinos y las polvaredas que se levantan. La representación de un personaje en un cuadro supone una síntesis de búsquedas que van de la disección a la psicología. Un estudio de posiciones del cuerpo y los gestos según la edad, el sexo y la profesión, por ejemplo. Leonardo se mueve en el ámbito de las apariencias de los objetos y no en el ámbito de las esencias. Intenta reducir las cualidades morfológicas de los objetos a sistemas de fuerzas conocidos y experimentados. Por ejemplo, y por eso he puesto esta imagen, la composición del cuerpo humano y del cuerpo de los animales como máquina es una de las, es más aguda en Leonardo que en el mismo Descartes.
Leonardo veía a los seres vivos con el ojo del mecánico. La sustentación, la propulsión, la respiración, todo para él es una ocasión mecánica, dice Valéry. Pero hay algo más asombroso en el proyecto de Leonardo. Él fue, como dijo Benvenuto Cellini, de acuerdo con Valéry, quizás el primero que nos hizo admirar las formas orgánicas adaptadas a sus funciones. La belleza del omoplato, del brazo articulado, de los nervios y los músculos, de las articulaciones del pie o de la pierna en Leonardo, no se deben al mero efecto óptico que producen sus formas, sino a su perfecta adecuación a una función determinada. Y es justamente por ello, sin embargo, que Leonardo no puede entrar al grupo de los filósofos con comodidad. Para el filósofo habíamos dicho, el lenguaje es un medio y un fin. Para Leonardo, en cambio, el lenguaje no es más que un instrumento entre muchos otros. Del mismo modo que, por ejemplo, la matemática es un instrumento para el ingeniero. Para él, para Leonardo, el lenguaje carece de esa espiritualidad que parece otorgarle el filósofo. Las palabras son claras y transparentes y no tienen nada enigmático ni guardan ningún secreto. Por eso, desde el punto de vista de nuestra forma tradicional de separar las actividades humanas, Leonardo es una especie de monstruo, comillas, un centauro o una quimera, cerro comillas, un ser ambiguo que no encaja en nuestra manera habitual de considerar a los filósofos como si no tuvieran manos ni ojos. Habíamos dicho que el filósofo, según la definición tradicional que inventa Valéry, es el especialista en lo universal. Para poder aceptar a Leonardo como un semejante, el filósofo debería concebir la filosofía como la ciencia de las transformaciones abstractas. Así la filosofía no debería definirse por su objeto, la naturaleza espiritual, sino por su método. No se definiría por sus preguntas doctrinarias, sino por la capacidad de poner en movimiento el pensamiento. Pues al fin y al cabo, dice Valéry, la filosofía se puede resumir en 5 o 6 problemas básicos y simples. Lo demás es cuestión de forma. Y cito a Valéry: la enseñanza de la filosofía, cuando no está acompañada de una enseñanza de la libertad de cada inteligencia, no solamente en lo que concierne a las doctrinas, sino también en los propios problemas, es, en mi opinión, antifilosófica. Esto lo dice en su ensayo sobre Leonardo y los filósofos. La filosofía debería, en primer lugar, reconocer lo emparentada que se encuentra con el arte y la poesía, y no solamente desde el punto de vista de la creación poética. En efecto, no basta reconocer que todo filósofo tiene algo de artista, sino que es precisamente que los sistemas filosóficos antiguos son como obras de arte en un sentido histórico. Hubo un tiempo, dice Valéry, en el que el simulacro de un hombre o un animal, aunque las personas hubiesen visto la fabricación y conocieran quién era el artífice, en el que ese simulacro de hombre o animal no solo se consideraban de un modo igual a los seres vivos, sino que además tenían poderes sobrenaturales. Se construían dioses de madera o de piedra que ni siquiera se parecían a los hombres, que tenían una forma bruta y a veces informe, y esos objetos eran luego adorados, venerados y alimentados por grupos enteros de seres humanos. Sin embargo, con el paso del tiempo estos objetos perdieron poco a poco ese poder imaginario y ganaron un poder nuevo, que es el poder que poseen sobre quien los observa. Los ídolos mágicos se convirtieron en objetos bellos y han dejado de ser objetos de adoración para convertirse en objetos de contemplación. Algo similar ocurre con los sistemas filosóficos, dice Valéry. Un sistema filosófico antiguo es hoy como una estatua del siglo V o un ídolo sin rostro de épocas antiguas. Cuando leemos la obra de un filósofo antiguo, aquello que nos maravilla es el bello juego que ellos establecen entre las categorías, los principios y las ideas. Por eso encontramos en ellos un placer y un ejercicio para el espíritu. Y es que de hecho la refutación de un Platón o un Spinoza, por ejemplo, no los hace desaparecer del todo. Lo que queda de sus sistemas siempre son obras de arte, bellas arquitecturas abstractas. Y si esto no queda, dice Valéry, entonces no queda nada. Quizás, dice Valéry, la filosofía puede hacerse más verdadera, más humana y más seductora si abandona su creencia primitiva en las explicaciones. La filosofía podría, como ya lo hizo la matemática, separarse de los fines prácticos y concentrarse en el desarrollo de su propia técnica. Crear un mundo de juegos y relaciones, de dificultades y elegancias inútiles, cuya flexibilidad podría servir para secundar otras actividades, como la matemática secunda la actividad del físico. La filosofía podría ser así un arte de ideas, comillas,
el filósofo se serviría libremente de las fuerzas que ha adquirido en la obligación y derrocharía de infinidad de maneras y bajo infinidad de formas el vigor a la facultad que le son propios para dar vida y movimiento a cosas abstractas. Cierro comillas. Así la filosofía podría salvar los noúmenos, o sea, las realidades espirituales, por el puro placer de escuchar la melodía que producen sus mutuas relaciones. La filosofía debería, pues, renunciar a su condición verbal, su gran lastre, y admitir que en ella una dimensión claramente plástica. De hecho, dice Valéry, la filosofía siempre ha buscado escapar al peligro de parecer que persigue un fin puramente verbal. Si el espíritu humano ha buscado continuamente la humanización de la realidad, esto es, su elevación a un plano de objetivos más altos que la ciega necesidad natural, y convertirla en la materia maleable para nuestros deseos, entonces la filosofía debe convertirse en un elemento fundamental de la praxis humana. Pero ello solo es posible si ella aprende, en primer lugar, a concebirse a sí misma como forma y como juego, y en segundo lugar, si renuncia abiertamente a la primacía del lenguaje. El papel del lenguaje, dice Valéry, disminuye ante el desarrollo de sistemas de notación más puros y adaptados a un solo propósito. Y por supuesto, cada sistema de notación, al ser más preciso, hace que el lenguaje sea simplemente un medio grosero de aproximación a los fenómenos de la realidad. Valéry cita dos ejemplos de posibilidades que podría explorar la filosofía. El primero es el gran invento de la ciencia moderna, invento del que participa el mismo Leonardo, que ha consistido en hacer las leyes visibles a través de fórmulas, gráficas, curvas, superficies y diagramas que transforman las propiedades en figuras que sugieren movimiento y de cambio de tamaño. La continuidad que logra transmitir un gráfico, por ejemplo, es imposible de conseguir con la palabra. El segundo camino lo muestra el desarrollo de la notación musical. El universo de los sonidos participa y expresa la vida afectiva de un modo que no puede hacerlo el lenguaje. Por eso, su fijación en la partitura sugiere el hecho de que hay ocasiones en las que el diseño y la modulación de los sonidos musicales están tan conformes con las leyes que rigen nuestros cambios de estado emocional que las notaciones musicales llegan a sugerir, y esta es una expresión de Valéry, las notaciones musicales llegan a sugerir fórmulas auditivas precisas que pueden servir de modelo para estudiar nuestra vida íntima. Y no existe, evidentemente, ninguna descripción verbal que pueda aproximarse con tal exactitud a estas transformaciones interiores que logra la música a través de la notación musical y que se pueden expresar y que se puede expresar en notación musical. Desde esta nueva perspectiva, la filosofía puede verse de un modo análogo a las artes, aunque no se confunda con ellas. En tanto que poeta y artista, Valéry mismo anhelaba también ser un filósofo universal, un monstruo de transformaciones, un ser ambiguo en el mismo sentido que Leonardo. Esta página que les estoy mostrando, que pertenece a los cuadernos de Valéry, evoca de hecho los manuscritos de aquel. El texto central, que bueno, desde aquí no se entiende muy bien, pero esa no era la intención tampoco, hacerlo entendible, es un esquema de lo que llaman la teoría del habla, entendida como la forma de acomodar el contenido del lenguaje a ciertos fines. El habla se dirige, y esto aparece en esta lista que está aquí, el habla se dirige a nosotros, a uno mismo o al infinito. Curiosamente, ese pequeño diagrama, el círculo con las flechas, parece representar los diversos grados de acomodación del habla a los diversos fines, pero yo debo confesarlo, no puedo interpretarlo a cabalidad. Debajo del diagrama Valéry escribe: el pensamiento es el habla acomodada a sí mismo, y eso equivale a la reflexión. Sin entrar en hacer un comentario detallado de lo que esto quiere decir, pues supera la intención básica de esta charla. Este vistazo general a una página de los cuadernos revela algunas cosas que tienen que ver con el contenido de la presente charla y quizás del curso. El diseño de esta página, la disposición visual de los diferentes párrafos, el diagrama y las tablas son la escenificación del acto de pensar en continuo movimiento, siempre enfrentado al azar y la necesidad, siempre tomando nuevas decisiones a partir de las resistencias que impone la materia pensada. Se trata del mismo gesto que lo perciben los cuadernos de Leonardo, y ello no es una casualidad. Valéry comenzó a escribir sus cuadernos en 1894, es decir, en el mismo momento en el que comenzó su interés por Leonardo, y no dejó de hacerlo hasta su muerte,
en 1945. En total, hoy en día, hay más de 100 cuadernos de notas sobre todos los temas posibles, todos mezclados como en esta página. Arte, poesía, dibujo, bueno, hay dibujos también en los cuadernos de Valery. Arte, poesía, dibujo, álgebra, óptica, cibernética, termodinámica, química, metalúrgica, literatura, historia, filosofía, etc. Y bueno, hay que agregar al margen que estos cuadernos hoy son objeto de estudio minucioso por parte de muchos investigadores. Sin embargo, para cerrar esta charla, quiero hacer notar que entre Leonardo y Valery hay, como siempre, una diferencia. Si para el primero la pintura es su filosofía, la filosofía de Valery es la poesía. Todas sus reflexiones vuelven a ella. Y, por supuesto, vuelven también, como le debe ocurrir a todo poeta, a la naturaleza, los límites, las relaciones y las posibilidades de ese material tan humano y a la vez tan esquivo a nuestros deseos como es el lenguaje. Muchas gracias. No.